Mi nombre es Araceli, y hoy quiero compartir con ustedes una de las historias más dolorosas que he vivido, pero que me enseñó mucho sobre la familia, el sacrificio y el orgullo. ¿Alguna vez han pasado por una situación en la que fueron juzgados por una decisión que tomaron, pero nadie conocía toda la verdad detrás de ella? Esa fue exactamente mi realidad hace unos meses. Todo comenzó una tarde de domingo, después de la comida. Yo estaba en la cocina lavando los trastes cuando mi hijo Álvaro llegó con esa sonrisa que yo conocía muy bien, la misma que ponía de niño cuando quería pedirme algo. Álvaro tiene 35 años, está casado con Marcela y tiene 2 hijos hermosos, Samuel, de 8 años, y Jocelyn, de 6. Siempre ha sido un buen hijo, trabajador, pero también con esa tendencia a pensar que todo se le daría con facilidad. Ese domingo se me acercó y me dijo: «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante». Yo ya me imaginaba por dónde iba la cosa. En los últimos meses había mencionado varias veces los problemas de su carro viejo, un Subaru 2008 que ya daba mucha lata. Y cada vez que hablaba de eso, sus ojos brillaban cuando veía mi Jetta 2018, que yo había comprado con mucho esfuerzo tras años de ahorrar. «Sabes, mamita», continuó, «mi carro ya no da para más. Ayer se me quedó tirado en la carretera y tuve que llamar a la grúa. Marcela está embarazada del 3er bebé, y no puedo arriesgarme a que se quede varada con los niños». Yo lo escuché en silencio, secando los platos lentamente, ya sintiendo el peso de lo que estaba por pedirme. Pensé que, tal vez podrías prestarme tu carro. O mejor aún, como tú casi no lo usas, yo podría quedármelo. Se me hizo un nudo en el pecho. No porque no quisiera ayudar a mi hijo, al contrario, daría la vida por él, pero en ese momento yo estaba enfrentando algo de lo que él no tenía ni idea. Algo que llevaba ocultando desde hacía meses por orgullo, por no preocupar a la familia. 3 meses antes, me habían dado un diagnóstico que cambió todo: cáncer de mama, ya en etapa avanzada. Cuando le dije: «No, mijo, no puedo darte el carro», vi cómo su expresión cambió por completo. La decepción se transformó en molestia, y luego en algo que me dolió profundamente. «Mamá, estás siendo una vieja egoísta. Ni siquiera usas ese carro, se la pasa toda la semana en la cochera agarrando polvo. Yo lo necesito para trabajar, para llevar a mi familia al doctor, y tú, ¿para qué quieres un carro nuevo si ni sales de casa?». Sus palabras me cortaron el alma como una navaja. Mi propio hijo me llamó vieja egoísta, sin saber que yo necesitaba ese carro para ir a mis citas médicas, a las sesiones de quimioterapia, a todos los estudios que hacía a escondidas de él y de toda la familia. Sin saber que yo estaba luchando por mi vida. La verdad es que llevaba 3 meses ocultando mi enfermedad. Todo empezó cuando sentí una bolita en el seno izquierdo mientras me bañaba. Al principio intenté ignorarla, pensando que sería uno de esos cambios normales de la edad. Pero la bolita creció, y con ella vino un dolor que no se quitaba con ningún remedio casero que conociera. Fui al médico a escondidas, diciéndole a la familia que iba a visitar a mi comadre Rosario. El doctor Narciso, que me ha atendido por años, me puso una cara seria al revisarme. «Doña Araceli, tenemos que hacerle unos estudios», me dijo con esa voz que usan los doctores cuando quieren prepararte para algo malo. Mamografía, ultrasonido, biopsia. Palabras que yo solo escuchaba en la tele empezaron a formar parte de mi vida. El resultado llegó un martes por la mañana: carcinoma invasivo, etapa 3. El doctor Narciso me explicó con paciencia lo que eso significaba, pero yo solo podía pensar en una cosa: ¿cómo iba a contarle esto a mi familia? ¿Cómo le iba a decir a Álvaro que su madre, esa mujer fuerte que siempre resolvía todo, ahora estaba enferma y necesitaba ayuda? Decidí no decir nada. Al menos no en ese momento. Marcela estaba embarazada y ya lidiaba con muchas náuseas. Los niños estaban empezando el ciclo escolar y necesitaban estabilidad. Y Álvaro, mi hijo, siempre fue muy sensible a estas cosas. Cuando murió su padre, hace 15 años, cayó en una depresión tan profunda que tardó meses en salir. No podía hacerle eso otra vez. Así que comencé mi batalla silenciosa. Todos los lunes y miércoles decía que iba al mercado a visitar a una amiga, pero en realidad manejaba hasta el hospital para recibir quimioterapia. Ese carro no era solo un medio de transporte para mí, era mi puente entre la vida normal que fingía llevar y la dura realidad del tratamiento que me estaba enfrentando.
Los efectos secundarios comenzaron poco a poco. Primero fue el cansancio, después las náuseas. Mi cabello empezó a caerse, pero yo siempre usé pañuelos coloridos, así que nadie se dio cuenta. Bajé de peso, pero todos me felicitaban diciendo que me veía más delgada y elegante. Es increíble cómo la gente solo ve lo que quiere ver. Lo más difícil era mantener la rutina de siempre. Cocinar para la familia los domingos, cuidar a mis nietos cuando Marcela lo necesitaba, asistir a las novenas en la iglesia. Todo eso mientras mi cuerpo luchaba contra la quimioterapia y contra el cáncer. Había días en los que apenas podía levantarme de la cama, pero aún así forzaba una sonrisa e inventaba alguna excusa. Mi carro se convirtió en mi confidente silencioso. Ahí lloraba después de las consultas más duras, ahí guardaba los medicamentos que nadie debía ver, y ahí recorría el camino entre la mujer fuerte que mi familia conocía y la paciente asustada que realmente era. ¿Cómo podía explicarle eso a Álvaro sin contarle toda la verdad? Después de aquel domingo, mi relación con Álvaro cambió por completo. Salió de casa molesto, dando un portazo, y yo me quedé sola en la cocina, llorando. No era solo por la discusión, sino por toda la situación imposible en la que me encontraba. ¿Cómo podía explicarle que necesitaba el carro sin contarle sobre el cáncer? ¿Y cómo podía contarle del cáncer sin romper la paz de la familia? En los días siguientes, Álvaro casi no me dirigía la palabra. Cuando venía a recoger a los niños, porque, aunque enojado, sabía que sus hijos necesitaban a su abuela, apenas si me miraba a la cara. Marcela intentaba mediar la situación, pobrecita, embarazada y aún así lidiando con el mal humor de su esposo. Un día me dijo: suegra, no sé qué pasó entre ustedes, pero él está muy herido. Dice que usted siempre ha sido generosa con todo el mundo, menos con su propia familia. Esas palabras me dolieron más que cualquier dolor físico que el cáncer pudiera causar. ¿Generosa con todos, menos con la familia? Yo que crié a Álvaro sola desde que su padre murió. Yo que trabajé jornadas dobles como costurera para pagarle sus estudios. Yo que cuidé a los niños cada vez que me lo pedían. Y ahora, por la única vez que no podía ayudar como él quería, ¿me convertía en la villana de la historia? Lo peor era que yo también veía su sufrimiento. Su carro viejo realmente estaba fallando mucho. Una semana perdió un día de trabajo porque el motor se sobrecalentó. Otra vez, Marcela tuvo que pedir un taxi para llevar a Jocelyn al doctor porque el carro no arrancó. Yo veía todo eso y el corazón se me partía, pero tenía las manos atadas. No podía cambiar de carro con él. El suyo pasaba más tiempo en el taller que en su propia cochera. Y tomar transporte público para mi tratamiento sería terrible. Cada vez me sentía más débil y necesitaba ese carro para mis necesidades diarias. Mi rutina de tratamiento continuaba, pero ahora con un peso extra en el pecho. Los miércoles, cuando regresaba de la quimioterapia, pasaba frente al taller donde Álvaro trabajaba como mecánico. A veces lo veía allí, con el sudor corriéndole por la frente, frustrado, tratando de hacer milagros con una máquina que ya no daba para más. ¿Cuántas veces pensé en detener el carro y contarle todo? ¿Cuántas veces estuve a punto de bajarme y decirle: hijo, perdóname, estoy enferma y necesito el carro para curarme? Pero el orgullo me lo impedía. Ese mismo orgullo que me hizo criar a un hijo sola, que me hizo trabajar en 3 empleos para que nunca le faltara nada, que me hizo ser fuerte cuando todos esperaban que me derrumbara. Ahora ese mismo orgullo me estaba impidiendo pedir ayuda justo cuando más la necesitaba. Los domingos se volvieron tensos. Álvaro seguía viniendo a comer, pero permanecía callado, respondía apenas lo necesario. Los niños notaban el ambiente pesado y se veían confundidos. Abuelita, ¿por qué mi papá está enojado contigo?, me preguntó Samuel una vez. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que a veces los adultos complicamos lo que debería ser simple? La situación llegó al límite un jueves de marzo. Estaba en la clínica recibiendo mi sesión de quimioterapia cuando sentí un dolor horrible en el pecho. No era el dolor del cáncer, era distinto, más agudo, como si alguien apretara mi corazón con fuerza. La enfermera Lorena, que ya me conocía bien, notó que algo andaba mal. Doña Araceli, se ve muy pálida, me dijo mientras tomaba mi presión.
Los números estaban alterados y llamó de inmediato al doctor Narciso. Él me examinó con cuidado y dijo que necesitaba quedarme en observación. Puede ser una reacción a la medicina o el estrés está afectando su corazón, explicó. La voy a internar por precaución. En ese momento supe que ya no podía seguir ocultándolo. Alguien de mi familia tenía que enterarse, y yo ya no tenía fuerzas para mantener esa mentira. Le pedí a la enfermera que llamara a Álvaro y solo le dijera que yo estaba en el hospital, que tenía que venir. No le expliqué nada. Solo le pedí que viniera. Álvaro llegó al hospital 2 horas después, acompañado de Marcela. Nunca voy a olvidar la expresión en su rostro cuando entró al cuarto y me vio acostada en la cama, con el suero en el brazo, claramente debilitada. La rabia que había llevado durante semanas desapareció en un instante, sustituida por preocupación y confusión. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí?», preguntó, tomándome la mano. Lo miré, a ese hombre que yo había criado y que pensaba que yo era egoísta, y finalmente encontré el valor para decirle la verdad. «Hijo mío», le dije con voz débil, «tengo cáncer. Desde hace 4 meses estoy en tratamiento de quimioterapia». El silencio que invadió el cuarto fue ensordecedor. Marcela se tapó la boca con las manos, con los ojos llenos de lágrimas. Álvaro me miraba como si yo fuera una desconocida, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. «¿Cáncer?», repitió, como si la palabra fuera en otro idioma. 4 meses. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste?». Su voz se quebró entre el dolor y la incredulidad. Le conté todo. El diagnóstico, el tratamiento, los motivos por los cuales había decidido ocultarlo. Le hablé de las visitas secretas al hospital, de cómo necesitaba el carro para ir a mis consultas, de cómo cada palabra que él dijo aquel domingo me había herido profundamente, porque no sabía de mi lucha silenciosa. «El carro», murmuró, y vi el momento exacto en que todo hizo clic en su cabeza. «Mamá, te llamé egoísta. Te dije que no necesitabas el carro». Y empezó a llorar. Mi hijo adulto, mecánico, padre de familia, lloraba como un niño en mis brazos. «Perdón, mamá. Perdón por todo. Yo no sabía, no tenía idea», repetía entre sollozos. Esa noche en el hospital, todo cambió entre nosotros. Álvaro no se despegó de mi lado, me sostuvo la mano hasta que me quedé dormida y ahí estaba cuando desperté a la mañana siguiente. Marcela trajo a los niños, y por fin pude explicarles, con palabras sencillas, que su abuelita estaba enferma, pero que los doctores me estaban cuidando muy bien. Desde ese día, mi lucha contra el cáncer dejó de ser solitaria. Álvaro se organizó con sus hermanos, porque sí, tengo otros 2 hijos que tampoco sabían nada, y entre los 3 hicieron un plan para turnarse y acompañarme a las consultas. Nunca más tuve que ir sola al hospital. Nunca más tuve que fingir que estaba bien cuando no lo estaba. Álvaro resolvió el tema del carro de una forma que jamás imaginé. Vendió algunas herramientas que tenía guardadas, pidió un pequeño préstamo y se compró un coche usado, pero en buen estado. «Mamá, tu carro es tuyo. Lo necesitas, y yo estuve mal al pedirlo. Perdón por haber sido tan ciego», me dijo. Pero el mayor cambio fue en nuestra relación. Álvaro empezó a verme no solo como la madre fuerte que resolvía todo, sino como una persona con fragilidades, con miedos, con necesidades. Comenzó a visitarme más seguido, no solo los domingos, sino entre semana también. A veces venía solo a tomar un café y platicar de cosas sencillas, otras veces para acompañarme al mercado o simplemente para hacerme compañía. El tratamiento fue difícil, pero con el apoyo de mi familia se volvió mucho más llevadero. Hace 2 meses recibí la noticia que tanto esperaba. El tumor había disminuido significativamente y los doctores están optimistas con mi recuperación. Aún sigo en seguimiento, pero lo peor ya pasó. Esta experiencia me enseñó que el orgullo, a veces, puede ser nuestro peor enemigo. Pasé meses sufriendo sola porque no quería preocupar a mi familia, pero al final causé un dolor mucho más grande para todos. Álvaro todavía carga con la culpa de haberme llamado egoísta, aunque yo ya lo haya perdonado por completo. También aprendí que pedir ayuda no es señal de debilidad. Durante toda mi vida, fui quien ayudaba a los demás, quien resolvía los problemas, quien era fuerte cuando todos lo necesitaban.
Pero llegó un momento en que necesité ser cuidada, y eso no me hizo menos. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que aquella discusión aparentemente insignificante por un carro reveló algo mucho más profundo sobre nuestra familia. Reveló que muchas veces juzgamos sin conocer toda la historia, que a veces el orgullo nos impide aceptar ayuda, y que el amor verdadero solo crece cuando atravesamos las dificultades juntos.